¿Tú crees en el fenómeno ovni o en los extraterrestres? Cuando era niño circulaban muchas revistas de ese corte de temas. Yo leía frecuentemente alguna de ellas. Lo que nunca me imaginé es que verdaderamente existen, pero hoy veremos el verdadero sentido bíblico de la existencia extraterrestre. Y no tiene nada que ver con estos temas que usualmente en el medio popular se manejan. ¿Qué tal? Soy Enrique Gómez Bernal, te saludo nuevamente en esta comunidad de Raíces de Propósito, una comunidad que está creada para servir de apoyo, de compartir, de crecer juntos, con 5 ejes, como sabes. Uno de ellos es el tema que nos ocupa de la fe en acción. Estamos en el tema número 7. Ya estamos terminando la carta de Pablo a los Filipenses. Este será el último tema de esta carta y pasaremos enseguida, la próxima semana, a la carta de Pablo, pero ahora a los Colosenses. Esta primera carta de Pablo a los Filipenses que hemos estudiado es a esta iglesia que es la primera europea, la primera iglesia cristiana de Europa. Ha sido muy enriquecedor saber en qué condiciones Pablo escribe, a quiénes les escribe, en qué circunstancias y sobre todo el mensaje central es cómo acercarnos a Dios. Déjame ir compartiendo las ilustraciones que vamos a ocupar hoy y te decía estos 5 ejes. Uno es la fe en acción. El otro tema fundamental también es nuestra salud, sobre todo desde el enfoque inmunológico. Y también vamos a ver en los ejes, dentro de este giro de la fe, vamos a ir compaginando con claridad mental, cómo tenemos paz en medio del caos. Igualmente, el propósito de nuestra vida, ¿para qué estamos aquí en esta tierra? Hoy veremos una parte de ello también. Y el otro eje importantísimo tiene que ver con esta comunidad, una comunidad de apoyo, de confianza. Necesitamos entonces salud, claridad, propósito, comunidad y fe. Bien, vamos a empezar con el tema número 7. Insisto, es el capítulo 4 de la carta a los filipenses, que te invito y te encarezco realmente a que lo leas con calma. Este capítulo 4 es uno de los que más joyas espirituales tiene en toda esta carta que escribió Pablo. Como dice en el fondo acá, no pretende ser un sermón, ni mucho menos. Más bien tratemos de darle un sentido práctico a este estudio bíblico y sobre todo a este encuentro con el Señor Dios. Pero también hay cosas que aplican a nuestra vida en nuestras actividades cotidianas. Necesitamos tener un propósito para todo lo que hacemos y necesitamos estrategias. El título es Ciudadanos del Cielo, y ya eso nos va dejando ver un poco hacia dónde vamos cuando te hablaba de los extraterrestres. En realidad vamos a concluir al final que nosotros mismos, aunque nacimos en esta tierra, no somos propiamente nuestro último destino, no es seguir en esta dimensión de la tierra. Tenemos que trascender al plan original que Dios había dispuesto y por el cual viene Cristo a esta tierra para darnos la oportunidad de reiniciar. Y también veremos qué otro tipo de extraterrestres existen realmente, no los de la fantasía en el pueblo,
sino los que la Biblia realmente nos deja ver. Avancemos entonces. Tenemos que el texto central, y te insisto nuevamente, te invito a que estudies, leas con calma, con esta necesidad de pensar, imaginar, cuando estés en una pausa, a que leas reflexiones sobre el capítulo 4 de la carta a los Filipenses. El texto de ese capítulo, el verso 6, es la idea central de esta última fase de Filipenses que veremos con ustedes aquí en ah, Raíces de Propósito. Dice Pablo, por nada. Y aquí es por nada. O sea, que no haya nada que te ponga a estar en un estado permanente de afán, de estrés, de preocupación. Por nada estés afanoso o afanosa. Más bien nos da una estrategia para vencer cuando estemos a punto de caer en la depresión, en la desesperanza, en la tristeza, en esta situación de estrés máximo y de preocupación. Nos da una estrategia, que elevemos nuestras peticiones a Dios y nos va a dar una clave de tres cosas. ¿Cómo llegamos a pedirle a Dios? En oración, en ruego y con acción de gracias. Vamos a ver un poquito más detenidamente esto más adelante. Pero ahora estamos viendo pues que tenemos que hacer un cambio de nuestra manera de pensar. Nuestra forma como vemos este mundo, nuestra existencia, nuestra sociedad, la forma como percibimos y cómo entendemos el mundo, el universo y nuestro propósito de vida, a eso le llamamos paradigma. Es cómo interpretamos nuestra existencia, la existencia de los demás, esta vida, este universo. Y el paradigma antiguo es que tratamos todo el tiempo de esforzarnos por mejorar por nuestra cuenta. Y ese paradigma nos deja en un estado donde si tú te consideras insuficiente, imperfecto, débil, sucio, eh, pecador, entonces tratas de cambiar primero para tratar de que Dios te tome en cuenta y que seas merecedor de su gracia. Craso error, eso no está correcto conforme a la Biblia. Necesitamos entender qué nos está diciendo Dios a través de la Biblia. Tal vez para ti, como lo fue para mí en su momento y lo sigue siendo, un nuevo paradigma. Ya Dios te considera, porque así es, porque te creó, eres hijo o hija de Dios. Pero también quiere que esta criatura que eres tú y que soy yo, permanezcamos en una relación eterna con Él. Ya lo vimos en el tema anterior. Por eso diseñó el plan de salvación. Por eso vino Cristo a esta tierra. Entonces debemos considerarnos ciudadanos del cielo, que estamos aquí en esta tierra con un plan. Y eso veremos un poco más adelante. Debemos vernos como peregrinos, extranjeros. No es nuestro destino esta dimensión de la tierra como la conocemos. Somos ciudadanos celestiales. Y ese es el título de este último tema de Filipenses, ciudadanos celestiales. Sí, vivimos en un mundo lleno de problemas de ansiedad o causas de ansiedad, pero nuestra constitución como ciudadanos del reino de Dios es una constitución de amor, de benignidad, de bondad. Ya vamos a ver algunas cosas más detalladas.
Así que bajo ese escenario no debemos estar preocupados. Más bien debemos tener la certeza del amor de Dios, de su protección y dirección. Aquí vamos a ver una palabra de dos que vamos a ver esta noche de raíz griega. Está escrito en griego, tiene que ver con politeuma, es lo que dice ahí, politeuma. Es decir, primer punto general, ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿A dónde pertenecemos? ¿Cuál es nuestra ciudadanía? Nuestro reino al que pertenecemos. Y vamos a ver este contraste, porque como en cualquier nación que tiene sus propios ciudadanos y quieren en un momento dado viajar a otro país, necesitan una carta de identidad. Normalmente le llamamos el pasaporte. Y aquí, cuando tú tienes un pasaporte, por ejemplo, mexicano, entonces la gente sabe que eres un ciudadano de México. Y se genera una serie de, diríamos, perfiles que son comunes a nuestra cultura, a nuestra constitución, a nuestras leyes, nuestro lenguaje, nuestras prácticas y costumbres comunes. En ese sentido, ¿cuál sería, bajo el enfoque de la Biblia, nuestro pasaporte de identidad? ¿Qué es lo que hace que una persona sea considerada ciudadana del cielo, hija de Dios? Pues tu conducta. Y no es que tu conducta sea la razón por la cual Dios esté obligado o tú merezcas la salvación. Más bien es la expresión de lo que hay adentro de tu mente, de tu forma de ser, de tu carácter, personalidad, tus pensamientos, tus afectos, tus prioridades, quién es tu Dios, quién es tu Rey. Si es de Dios realmente, lo vas a reflejar en tu comportamiento, en tu forma de hablar, tu forma de expresarte, de actuar, de tomar decisiones. Y así como un pasaporte identifica de qué país eres, tus acciones van a reflejar de quién es tu corazón y de quién es mi corazón, obviamente. Y aquí tenemos un contraste porque para la gente en general en el mundo nos mueve lo inmediato, el que vamos a comer, el que vamos a vestir, el que posesiones tenemos. Nos movemos más en el terreno de el tener más que en el terreno del ser. Es cuánto tienes, cuánto vales. Ese es diríamos, la forma de pensar del mundo. Por eso dice en algún momento el apóstol Pablo que para quienes son ciudadanos de esta tierra, en contraste con los ciudadanos del cielo, los ciudadanos de este mundo son aquellos que su Dios es su vientre, es decir, sus necesidades más primitivas, en contraste con aquel que es ciudadano del cielo y que opera bajo otro nivel de valores y no por los impulsos meramente fisiológicos. Y aquí viene una primera pregunta, el pasaporte. Y aquí me lo pregunto a mí mismo. Nos decimos cristianos, pero ¿realmente nuestro pasaporte lo avala? ¿Somos verdaderamente hijos de Dios? En el terreno de hijos de amor, de obediencia. Y aquí hay tres puntos a manera de cuestionamiento, como indicadores, si más o menos vamos por buen camino. Y te insisto, no como las causas que te van a llevar a ese encuentro con Dios, a esa relación con Dios. Más bien es la expresión. Si realmente tenemos una relación estrecha, permanente, continua con Dios, vamos a reflejar en estas tres áreas, por ejemplo, que se ponen aquí.
la economía. ¿Cuál es tu comportamiento y tus decisiones en lo que adquieres con este dinero que tienes ahora? ¿Qué te preocupa? ¿Es allí donde está puesta tu confianza o tienes miedo a perder tu riqueza? Mucha, poca, regular. ¿Qué tanto confías en tus ahorros, en tu capital, en tu economía? ¿O realmente lo pones en manos de Dios? Segundo aspecto, nuestro comportamiento es tan bueno como podemos con el ánimo de tener una buena imagen ante los demás, una buena reputación, o realmente es porque queremos amar a Dios y amar al prójimo, y en ese sentido la Biblia nos pide que el amor, si es real, se refleja en el dar, en el servicio. Pero ¿cuál es la motivación interna que nos mueve a actuar bien? Y último punto, ¿cómo tratamos a los demás? ¿Es como Dios nos trata? Recordemos aquella regla de oro que Jesús nos dio. Así como queremos ser tratados, nosotros debemos tratar primero a los demás. ¿O acaso nuestra relaciones está basada en las formas, costumbres y valores de este mundo, donde la vanidad es lo que se privilegia y el egoísmo, el individualismo es lo más importante? Son puntos para que cada uno lo reflexionemos, porque muchas veces somos el reflejo de aquello que admiramos, de lo que valoramos y de con quién nos relacionamos. Hay una frase interesante en el mundo de los negocios y dice que, y en el mundo psicológico, que tú eres muy parecido como son las 5 personas con las que más te reúnes y frecuentas. Pero si acaso no estamos, diríamos, con la validez que la Biblia nos está mostrando en estas preguntas, dice ahí en la parte del pie de página al final, cuidado porque mi pasaporte puede ser que ya esté revocado. Y es un asunto de honestidad, de integridad, que sí me cuestiono y que necesitamos revisar cada día y necesitamos seguramente mejorar. Te decía en el texto central que Pablo nos sugiere que no estemos afanosos, que más bien estemos en oración, en ruego, en acción de gracias. Y aquí es donde vamos a desglosar estos 3 elementos, porque vamos al segundo eje, el protocolo 2 que dice ahí, nuestra claridad, nuestra paz mental, nuestra defensa mental. Porque finalmente la batalla se libra no tanto en el mundo de los actos violentos, por ejemplo, es todo al interior primero de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestro cerebro. Allí es donde se libra una batalla que Pablo la denomina como la batalla de la fe. Cuando Pablo, como ahora hemos leído en Filipenses, está encarcelado, ya no va a tener libertad hasta que terminan por asesinarlo. Él sabía cuando estaba cercano a ese punto y él había dicho a uno de sus mayores discípulos, jóvenes más cercanos, Timoteo le había dicho, ya mi partida está cerca, he peleado la buena batalla. Se refería a esta batalla de nuestros pensamientos entre querer hacer y hacer lo que queremos en nuestro egoísmo o entregar realmente nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ser realmente gentes de fe que confían tanto en Dios como su Padre que estamos dispuestos a lo que sea que Él nos pida. A ese nivel llegó Pablo. Cuando tú llegas a ese nivel, tienes como un reflejo, como un efecto, tienes paz en tu vida, tienes paz mental y al mismo tiempo esa es tu defensa.
Y aquí hay tres elementos que debemos considerar muy en serio. Si en el largo de estas 24 horas de un día nos pusiéramos a pensar cuántos minutos, acaso, horas deberíamos estar en oración con Dios, en comunión, en esa conexión mental con Dios, hablando con Él como un amigo que está aquí a nuestro lado. Si realmente lo hiciéramos como lo hacía Jesucristo, tendríamos una paz como producto y otros productos más que también veremos. Estaríamos realmente con esa personalidad, ese carácter que tuvo Cristo, porque Cristo realmente era poderoso en la oración y nos invita a que lo seamos. Él nos enseñó, de hecho, un ejemplo de oración, porque está en comunión con su Padre y Él espera que también nosotros estemos en comunión con Él y su Padre. Oración, entonces. De hecho, si te fijas y tomas la primera letra de estos tres elementos, forma la palabra ora. Entonces, para que no se nos olvide, nuestra defensa mental empieza cuando ora, cuando estás en comunión con Dios, orando, y luego viene un énfasis. Eh, Aparte de la oración de comunión, de estar pasando tiempo platicando con Dios, es también en algunos momentos vamos a tener pruebas y dificultades. Y en ese momento, ¿a dónde van tus pensamientos? ¿Inmediatamente acudes a Dios o es cuando acudes a Dios tu último recurso, cuando ya intentaste otras cosas por resolverlo y no lo logras, y ya lo último que te queda es clamar a Dios? Muy diferente. Y Él nos pide, Pablo nos pide que el primer eh, punto de acción cuando entramos en esas fases es ruego a Dios. Una petición muy importante para nuestras necesidades, que necesitamos reconocer que no somos autosuficientes. Tercer elemento tiene que ver con la A de la palabra ora. Oración, ruego, acción. Ahora, tiene un doble sentido esto de acción de gracias. Por una parte es como a que dice aquel dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, tenemos que tener esa confianza y esa fe como para actuar como si Dios ya nos hubiera respondido a nuestras peticiones. Tener esa confianza, actuar en conformidad, en consecuencia. Pero el otro sentido también, porque no es nada más la acción, dice ahí acción de gracias. Y el sentido realmente más fuerte es una actitud de gratitud. Cuando sabes que tú no lo mereces, que no eres suficiente, ni digno, ni capaz, que no somos perfectos, cuando reconocemos eso y reconocemos que Dios nos ha regalado su amor, su presencia, su salvación, las promesas que están en la Biblia, que se han ido cumpliendo, que se cumplen, que no nos falla, nuestra reacción más lógica debería ser agradecidos. Usualmente somos muy ingratos, no solamente entre nosotros, sino para con Dios. Y debemos reflexionarlo, hacerlo consciente. ¿Qué tan ingratos somos? ¿O realmente somos gente agradecida? Porque si no lo somos, no podremos aspirar a tener la verdadera paz. Y no es que no tengamos problemas, los problemas van a venir siempre. El asunto es cómo los enfrentamos. Y si los enfrentas con Dios, seguramente el resultado siempre será victorioso. Aunque aparentemente puede ser que el efecto inmediato no lo parezca, pero en esa visión, en esa percepción que nos regala Dios, sabremos que hay algo más trascendente, hay un resultado final
que ese sí que podemos estar seguros que será de acuerdo a la voluntad de Dios y será lo mejor para nosotros siempre que hayamos hecho caso a Dios. Aquí tenemos la otra palabra griega media rara, proureo. Está en español cómo se pronuncia y el texto o el vocablo en griego, que significa defensa, que estemos bajo una defensa, en guardia, que custodiemos nuestros pensamientos, a eso se refiere. No sé si has visto, yo supongo que sí, películas donde se ven los ejércitos romanos, pero había una élite del ejército que eran las guardias pretorianas. Bueno, es un símbolo en la época en la que vivió Pablo, pero es el simbolismo de que la mayor defensa, el bloque de escudo más fuerte, sólido y protector, tiene que darse alrededor de los pensamientos que tenemos. Ya vimos cómo tenemos la paz con Dios. ¿Cómo puede uno aspirar a tener esa paz interna a pesar de las circunstancias? En la oración, ruego y acción de gracias, actuando y agradeciendo. Y eso nos va a mantener con la suficiente fuerza para llegar a un control de los pensamientos, en lo cual nos ayuda también el Espíritu Santo. Porque la verdadera paz no es como las emociones o sentimientos que son tan volubles y que son muy humanos. Todos pasamos por ellos. Vamos, venimos, subimos, bajamos en emociones. Pero aquí esta paz va más allá, trasciende, es una decisión y es una consecuencia de cómo está nuestra relación con Dios y nuestros pensamientos. Dios pone un cerco protector siempre que tu mente la dirijas a Él, la pongas a su disposición, para que Él te ayude a controlar tus pensamientos. No te caigas en pensamientos de miedo o de desesperación, de angustia extrema, sino que siempre tengas la presencia de Dios, la esperanza, la confianza. Así que cuando llega un momento de problemas, inmediatamente debemos poner a la guardia pretoriana en acción y de manera preventiva incluso antes de que lleguen, con lo que hemos visto hasta aquí. Y debemos ser agradecidos, insisto, porque es una forma en la que verdaderamente expresaremos nuestra relación y nuestra confianza en Dios. Vamos al tercer protocolo o eje, donde hablamos ahora de la calidad. ¿Cómo es la calidad de nuestros pensamientos? Y aquí como este embudo donde va filtrando, como esos filtros que purifican el agua, va quitando suciedad, tóxicos, elementos no saludables. Y aquí nos da una clave. Te decía que la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 4 tiene muchas gemas espirituales. Ya vimos algunas, pero esta es otra de las grandes gemas y consejos que nos da el apóstol Pablo inspirado por Dios. Filipenses 4:8. Insisto, te invito a que veas, estudies, leas directamente desde tu Biblia estos pasajes. En este caso, el capítulo 4 verso 8 de Filipenses. Nos va a dar 6 claves, indicadores de aquello en lo que debemos enfocar nuestro pensamiento, que realmente vale la pena. De todo lo que vivimos, percibimos a lo largo de la vida, hay 6 cosas a las que deberíamos ponerle realmente atención, verlas, percibirlas, estudiarlas
y practicarlas, que no siempre estamos en ese tono de acción, pero deberíamos estar. Todo lo que es verdad, dice Pablo, en relación con lo que Dios dice que es así. Es decir, una vez cuando aquel juez que condenó a Jesucristo a la crucifixión, aquel juez romano que era gobernante, Pilato o Pilatos, una vez le preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad? Porque Jesús le había dicho que él había venido a dar testimonio de la verdad. Le pregunta, pero no espera la respuesta. Se va a enfrentar al pueblo y decir, pues yo no encuentro nada que sea condenable, digno de muerte de este hombre. Y cuando algunas veces lo he compartido, cuando empecé a leer en los evangelios este pasaje, llegué a este pasaje, yo dije, ¿por qué Pilatos no se quedó a esperar la respuesta? Porque es algo tan importante. ¿Qué es la verdad? Después, cuando estudié ya más la Biblia, me di cuenta que sí la respondió, aunque no allí en ese momento preciso. Cristo en otros pasajes dice, yo soy la verdad. Es decir, la verdad no es un concepto filosófico, es una persona llamada Jesucristo. Y cuando Él te dice algo, Él está reflejando ese algo a través de la verdad. Entonces, todo aquello que se relaciona con Cristo o todo aquello que los principios que Cristo te da son verdad. Y a eso es a lo que Pablo está hablando. Todo lo que sea verdadero, en esto piensa. Segundo indicador o característica, todo lo que sea honorable, digno de respeto, en eso hay que pensar. Todo lo que sea justo, recto, de acuerdo a los valores morales que Dios nos ha invitado a tener, a adaptar y adoptar y a practicar. Eso es el tercer indicador, lo que es justo, lo puro, que no tiene mancha de pecado, que está, otra vez volvemos a los principios de Dios. Todo lo que es reflejo del amor, lo amable, todo lo que es de buen nombre, que tiene buena reputación. En esas cosas es en lo que deberíamos pensar para que después de pasar por estos filtros, lleguemos a un estado mental limpio, concentrado en las cosas de Dios, actuando en la voluntad de Dios. Luego nos da otro elemento aquí. Y ahí ese símbolo central es como los símbolos cuando dicen las áreas de no fumar. Se cruza, se tacha, no es correcto. ¿A qué se refiere? ¿De qué te alimentas? Tu pensamiento te va a llevar a la acción. No sé si recuerdas esa frase que se convierte en acciones y que es muy real. Tus pensamientos o la tendencia de tus pensamientos te van a llevar a tomar decisiones. Esas decisiones se van a llevar a la práctica en acciones. Y las acciones repetidas van a formar hábitos. Y los hábitos van a formar tu destino. ¿Con quién te juntas? ¿Qué conversaciones tienes? ¿Pasan por el filtro de esos 6 valores que vimos? Ahí sería una cuestión interesante a meditar. Probablemente muchas de las cosas que pensamos o hacemos tendremos que cambiarlas. Y ahí Dios está dispuesto a ayudarnos. En cambio, si damos rienda suelta a nuestro pensamiento, por naturaleza nos vamos a ir a lo que dice ahí en el lado derecho. Chismes, miedos, cosas impuras, a lo que deberíamos bloquear desde antes de que se presenten en nuestro pensamiento, porque
Si le damos cabida, vamos prácticamente a estar derrotados. Y como dice ahí en la parte final, somos lo que contemplamos. Contempla lo puro, lo honorable, lo verdadero, lo justo, lo que ha dicho ahí Pablo. Entonces te va a transformar tu pensamiento y tu forma de ser. O vemos cosas del mundo, la televisión, con todo lo que implican las series, lo que puedes ver en las redes, las charlas donde estamos comiéndonos unos a otros, nos va a llevar a no tener ni siquiera las ganas de estudiar la Biblia, menos de orar, menos de obedecer a Dios, menos de amarlo. Vamos al siguiente eje o protocolo. ¿Cómo lo sostenemos a lo largo del tiempo? ¿Cómo podemos permanecer contentos a pesar de que, como Pablo, por ejemplo, estaba en prisión, sujetado no solamente por cuatro paredes, sino por cadenas y a una presión externa de maltratos seguramente, en malas condiciones, higiénicas incluso, pero él estaba tranquilo, en paz, no rumoró, no tenía sentimientos de venganza, no tenía veneno en su corazón. ¿Cómo llegamos a una estabilidad emocional? Aunque sabemos que como humanos, insisto, las emociones van y vienen, pero ¿cuál es nuestra tendencia emocional? ¿Somos felices a pesar de nuestro entorno? ¿Tenemos paz? Si somos ciudadanos del cielo, sabemos todo lo que hemos venido reflexionando. No ponemos nuestra confianza, nuestra cuenta bancaria espiritual en las cosas terrenales, no en las cosas externas. Pablo podía decir, cuando leas Filipenses 4 vas a llegar a ese pasaje donde Pablo dice, he sido enseñado, he aprendido a vivir con mucho o con nada, con poco. Siempre estaba contento con lo que tenía. Y no desde el lado conformista, porque él también dijo, sé vivir en contentamiento, en paz. Pablo, insisto, escribe desde una prisión, pero él estaba contento, porque sabía que su destino eterno no iba a quedarse ahí. Él se consideraba, como nos invita a que nos consideremos, ciudadanos celestiales. Y no por nacimiento, no por nobleza, por, diríamos, cuestiones heredadas. No, es algo que Dios nos regala. Y viene otra gema de las más fuertes que he encontrado en la Biblia. ¿Cómo puede no solo decirlo, sino creerlo y hacerlo y practicarlo, Pablo? ¿Cuál es la verdadera fuerza? No está en nosotros. Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no se trata de fuerza física, se trata de confianza máxima para entender, aceptar y practicar el amor de Dios, la confianza en Él. No es como dice ahí un cheque en blanco que Dios te dice, ahora sí, te doy todo el poder para que hagas lo que quieras. No, significa tener la presencia de Dios para que nos ayude en los momentos de crisis a enfrentar las cosas como Él las ve y podamos salir victoriosos sin que perdamos el pasaporte divino. Como dice en la parte final, el éxito no es que tú tengas mucho en la cuestión terrenal, sino que realmente tengamos la ecuanimidad y dependiendo de en qué momento tú te encuentras con Dios y aceptas su voluntad,
tener la mayor potencialidad de tu ser físico y espiritual, para que realmente estemos gozosos y seamos útiles, serviciales, que contribuyamos a ese reino de Dios para que se establezca en armonía, en amor, en nobleza, que cumplamos la misión que Dios nos ha dado. Y otro ejemplo, Filipenses 4:19. Una certeza que Pablo tiene, lo está recibiendo y que nos invita a que también aceptemos. Mi Dios suplirá todo lo que te falte, porque sus riquezas son inconmensurables. Sus riquezas en gloria están allí disponibles. Obviamente no se refiere, aunque muchas veces así será, si Dios lo considera pertinente para ti, a los aspectos terrenales de las necesidades básicas que tenemos en esta vida. Él lo provee, pero va más al sentido espiritual, que es la parte más importante, tu pensamiento, tu mente, tu identidad. Y aquí viene algo que también es una estrategia muy útil y práctica. No estemos mirando los problemas. Alguna vez me comentaba en sentido burlón o de chascarrillo, dice, hay personas que en lugar de estar buscando las soluciones a los problemas, buscan cómo encontrar los problemas o cómo encontrar los peros. No debemos enfocarnos en lo imperfecto, en el error, en los fracasos, en tu pasado. Eso te debilita. Debemos mirar a Dios, sus tesoros, su perfección, porque aquello que contemplamos es en lo que nos convertimos. Y obviamente Él tiene el poder, porque es el soberano del universo, el creador. Sus riquezas son inconmensurables. Así que nos está invitando a una transformación. Y ahí es donde te decía de los extraterrestres. No es que son seres como los pintan en las películas que buscan la maldad, aunque sí hay un grupo de extraterrestres que sí buscan destruirnos, apartarnos de Dios, pero hay otros que son más, no solamente en números, sino en poder, pero hay un pero solamente, que nunca te obligan. Tú tienes que querer, tú tienes que abrir la puerta a la influencia divina, a esos seres espirituales llamados ángeles, al mismo Espíritu Santo, la misma presencia de Cristo en tu vida, la del Padre, porque ya desde aquí y ahora, cuando tú sabes que Dios te ama y te busca, ya tienes derecho a estar en la ciudadanía del cielo. Ya empezó, a pesar de que estemos todavía con este cuerpo que va a morir probablemente, esa confianza, esa fe, esa relación con Dios ya empezó. Y Él te ha dado ya la promesa. Cristo dijo en algún momento, aunque estés muerto, vivirás. Es un hecho. Debemos llegar a ese nivel de certeza. Y cuando lleguemos a esa relación continua con Él, a conocerlo y amarlo, genera paz. Una paz que sirve como esa guardia pretoriana que hemos visto y probablemente también, a pesar de que tengas que enfrentar demasiados problemas todavía, sabes con certeza que Dios está aquí contigo y te va a dar la provisión que necesitas para resistir, para vencer, para mejorar. Ya, desde ahora. Por eso habla de vivir inquebrantables. Repasemos entonces, tenemos una identidad, un pasaporte que nos regala Dios, pero tenemos que aceptarlo. Debemos tener esa seguridad, ese proureo
de los escudos, los centinelas, esta guardia pretoriana que hemos visto, centrada con el principio de orar, rogar, gratitud y acción de gracias, que nos lleva a valorar estos 6 indicadores: lo justo, lo honesto, lo honorable, lo verdadero, lo de buen nombre, lo amable. Si centramos ahí nuestros pensamientos con la ayuda de Dios, estaremos seguros, protegidos, y filtraremos todo lo que no sea verdadero, eterno, de valor, de importancia. ¿Y con qué recursos? Con aquellos que Dios mismo nos va a proveer, porque ni la vida podemos sostener a nosotros mismos. Lo que tú comes, lo que tú eres para empezar, y lo que tú tienes, todo se lo debemos a Dios. Por eso es que se enfatiza la gratitud. Y debemos vernos como agentes divinos del cielo y tener esa actitud, no por autoridad propia, no porque lo merezcamos, sino porque Dios es el soberano, el que indica qué hay que hacer y el que tiene la autoridad para realmente dar la instrucción, la indicación, y tiene el poder para hacernos que hagamos posible que lleguemos a ese nivel de relación con Dios, como en algún momento nos enseñó Jesucristo. Bueno, pues te agradezco el habernos acompañado. Te invito a meditar, te invito a reflexionar, te invito a dar tus puntos de vista en el enlace, si estás viéndolo en redes sociales, o escribirme a mi WhatsApp. Agradeceré mucho tus comentarios, serán de mucha utilidad, y vamos juntos aprendiendo a acercarnos, a conocer, a amar a Dios. Que tengas excelente futuro. Bendiciones. Nos vemos en la próxima.